Presentaremos el método Princoncer aplicado a la salud universal. Primero, tenemos que definir qué es la salud universal, cómo entendemos la salud universal y cómo se logra, cómo se alcanza la salud universal. Bien, entonces partiremos por la definición. Y en cuanto a la definición, tenemos lo siguiente. La salud universal es la interacción simétrica entre la mente y el cuerpo, entre la mente y la realidad y entre la mente y el universo. Estamos viendo aquí tres condiciones, tres niveles de interacción simétrica. Y es importante que se cumplan los tres niveles. De lo contrario, basta con que uno de ellos no se cumpla, no vamos a poder ver o vivir o sentir ese estado de salud universal. Entonces es justo que nos hagamos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿todos los seres humanos tenemos acceso a la salud universal? La respuesta es sí. Interesante. Si todos tenemos acceso a la salud universal, entonces, ¿cuál es el problema? Justo ese problema lo vamos a ver. Si resolvemos ese problema, entonces todos vamos a tener acceso a la salud universal. Otra pregunta es, ¿qué condiciones debemos tener para alcanzar la salud universal? ¿Habrá alguna condición especial? ¿Y todos los seres humanos reunimos esas condiciones? La respuesta es sí. Qué interesante. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un problema. Ese problema es la causa por la que nosotros no tenemos acceso a la salud universal. Lo veremos. Pero antes tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede alcanzar la salud universal? ¿Cómo? Aquí viene el recurso importante, el método. Entonces aquí sí vamos a presentar el método Princoncer para alcanzar la salud universal. Bien, pero vamos a agregar una pregunta más. ¿Cuál es el primer paso para alcanzar la salud universal? En primer lugar, tenemos que ver en qué estado estamos en la actualidad. El primer paso es conocer nuestro diagnóstico como seres humanos involucrados en esta realidad. Siendo así, vamos a presentar nuestra realidad de este modo. Dentro de los problemas globales, tenemos dos datos importantes que reflejan nuestro estado actual. El primero dice, el 95% de la población mundial tiene una educación desfasada del siglo XXI. La otra pregunta es, el 95% de la población mundial tiene problemas de salud. Tenemos dos datos importantes que reflejan el mismo porcentaje y no es casual. Tanto en los hechos, en la realidad, hasta en los problemas, existe una simetría que queremos presentarle a ustedes, la simetría entre la energía y la materia. Estos datos no son casuales, tampoco son resultados que presenta una sola entidad, sino entidades diferentes llegan a una misma conclusión. Entonces, este hecho nos lleva a pensar. Si decimos que el 95% de la población mundial tiene educación desfasada, cuando hablamos de educación nos referimos al estado mental, porque el estado mental es el resultado de la educación. Y nos dice, tenemos una mentalidad desfasada, es decir, estamos desconectados de nuestro tiempo, desconectados de nuestra realidad, y no somos conscientes del mundo en que estamos viviendo. Ese es un gran problema y este gran problema se va a reflejar en la enfermedad. Es decir, si estamos desconectados, lo normal, lo consecuente es que vivimos conflictos y los conflictos continuos, constantes, es la causa de las enfermedades. Entonces,
Si los conflictos vienen a ser el 95%, entonces vamos a reflejar este mismo porcentaje en la enfermedad. Esa es la razón de que existe esta correlación en estos porcentajes. Y además nos está mostrando de que la mente y el cuerpo están interrelacionados. Hay una simetría entre el cuerpo y la mente, sea para el estado de equilibrio o para el estado de desequilibrio en el mismo porcentaje. Bien, este hecho es nuestro punto de partida. Es un hecho que no queremos, que no aceptamos. Es decir, queremos superar, queremos que sea al revés, es decir, que el 95% de la población mundial esté sana, ¿no? Y para eso el 95% de la población mundial tiene que estar despierta, es decir, consciente. Por eso decimos en nuestra definición de salud universal, es la interacción simétrica entre la mente y el universo. Porque si hay interacción simétrica es porque estamos conscientes. Pero ¿cómo podemos estar conscientes, no del universo? ¿Cómo podemos tener esa interacción simétrica con el universo? Para eso necesitamos el método Pring-Concer. Bueno, si alguien conoce otro método, sería interesante conocer, presentar y aplicar, y si nos garantiza el éxito, muy bien. Entonces todos los métodos son bienvenidos, pero por el momento tenemos el método Pring-Concer. Bien, vamos a presentar, antes de conocer el método Pring-Concer, algunos aspectos más. Tenemos acá nuestra vida cotidiana, nuestro pensamiento, nuestro modo de vida, y lo común es que cuando una persona va por un camino correcto, alcanza su meta, y el que va por un camino incorrecto va directo al fracaso. Bueno, esto tiene sentido, y si tiene sentido, si trasladamos en el marco del problema que estamos viviendo, sería de este modo. Es decir, solamente el 5% de la población mundial estaría alcanzando a su meta. Solamente el 5%. ¿Y qué significa lo otro? Que el 95% estaría yendo por el camino incorrecto. Eso sí es grave, es decir, si nosotros somos parte del 95% de la población mundial, entonces estamos yendo por un camino incorrecto. Alguien puede decir, bueno, yo desde mi punto de vista estoy yendo por un camino correcto, por lo tanto, no tengo por qué sentirme mal, pero basta que una persona se enferme, esa enfermedad refleja que el camino es incorrecto. ¿Y cuál es el camino correcto? ¿Quién determina que el camino debe ser correcto? En ese punto ya no somos los seres humanos quienes tienen que determinar si este es un camino o no correcto. No, ya no, porque si es el ser humano siempre va a ser el punto de vista del ser humano. Aun cuando un ser humano habla sobre este tema, tiene que basarse en principios y leyes de la naturaleza. Solo así podemos garantizar de que ese camino es correcto. Es correcto no solamente para los seres humanos, es correcto para las plantas, es correcto para los animales, es correcto para las piedras, es correcto para todo ente del universo. Y nosotros, como entes también, entes vivientes, pensantes de la Tierra y del universo, debemos seguir ese camino correcto. Entonces la tarea aquí es identificar cuál es ese camino correcto. Claro, estamos acostumbrados a ver caminos pequeñitos y decir este es el camino correcto para ir de aquí, de un pueblo a otro pueblo, o de un lugar a otro lugar. Eso es evidente. Es el sentido también de la vida, pero tiene otros fundamentos que necesitamos conocer. Entonces, luego de ver esta reflexión, vamos a ver todo ser humano que viene aquí al mundo.
tiene una intencionalidad, tiene una finalidad, un propósito. Ese propósito lo vamos a llamar meta. Entonces, ¿cuál es la meta del ser humano? Aquí vienen los problemas. En primer lugar, cada uno tiene su meta. Desde el momento en que afirmamos que cada persona tiene su propia meta, ya estamos en un problema. Es decir, ya estamos desconectados. Se supone que hay principios y leyes universales que determinan el sentido de la vida, pero si cada uno quiere elegir lo que quiere, entonces y lo más probable es que el 95% que elige una meta personal está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta los principios y leyes universales. Y además, las metas no concuerdan. Alguien puede decir, yo quiero esta meta porque me gusta y ¿ve? Desde el momento en que una persona dice me gusta es porque ya se está desconectando de las leyes, de la naturaleza, porque nosotros somos parte de, no podemos individualizarnos, somos parte del universo. Cuando nos individualizamos, al mismo tiempo empezamos con nuestro problema de desconexión y por tanto vamos a sufrir conflictos y de los conflictos enfermedades. Entonces, para todo ser humano, por algo vemos que tiene un cerebro gigantesco, la meta es alcanzar la sabiduría universal. Esa es la meta del ser humano. Ahora sí, la única manera de que le quitemos esta sabiduría universal es quitarle esa dimensión espiritual al ser humano. Que el ser humano no tenga una mente, pues si no tiene una mente ya, bueno, ¿para qué va a buscar la sabiduría universal si no tiene un cerebro que pueda cultivar la mente? Entonces seríamos como plantas, pues floreceríamos, luego daríamos fruto y eso sería el ciclo de la vida. Pero el ciclo de la vida del ser humano termina con la sabiduría universal. Entonces todos los seres humanos, por derecho natural, estamos obligados a florecer en la sabiduría universal, alcanzando la sabiduría universal. Y justamente la sabiduría universal es la base de la salud universal. Por eso van de la mano. La sabiduría depende de la educación y la salud también depende del estado mental. Y justamente la sabiduría universal es la interacción simétrica con el universo. Pero para que se dé esa simetría, tenemos que conocer los principios y leyes universales. De pronto, pues, se nos viene a la mente cómo alcanzar la sabiduría universal, porque estamos acostumbrados a leer libros y se supone de los libros viene el conocimiento y del conocimiento el conocimiento va aumentando progresivamente, finalmente alcanzamos la sabiduría. Ese es el camino incorrecto y la idea incorrecta que tenemos. Por eso es que cuando uno habla de sabiduría universal se imagina libros, ya está en un problema. No es la sabiduría universal, es un camino directo. Es un camino que no implica interactuar con experiencias teóricas, porque las experiencias teóricas son informaciones, muchas ya pasadas, ya desfasadas, que ya no corresponden a la realidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un paradigma que se basa en el conocimiento, y el conocimiento es humano y viene de la experiencia, demostrado por la ciencia, y no admitimos otro tipo de conocimiento. Ese es otro factor limitante, pero bueno, se puede entender, se puede comprender, pero sigamos. Vamos a presentar los fundamentos del nuevo paradigma de la vida humana, el nuevo paradigma. Es interesante.
muy interesante. Veamos. En la actualidad, este es el paradigma que manejamos todos. Alcanzamos nuestra meta con esfuerzo, con sacrificio. Entonces decimos, a mayor esfuerzo, mayor posibilidad de éxito. Todos estamos de acuerdo, o podemos estar de acuerdo todos. Sin embargo, estamos equivocados. La meta no se alcanza con esfuerzo, no se alcanza con sacrificio. No hay que ser perseverante. Solamente somos perseverantes cuando el camino es equivocado, cuando el camino es incorrecto. Y nos esforzamos porque estamos yendo contra la corriente, digamos cuesta arriba, contra las leyes, contra las circunstancias. ¿Y cómo no nos vamos a cansar? Y los que alcanzaron el éxito por casualidad recomiendan, hay que ser perseverantes, dice. Hay que ser constante, hay que tener fuerza, hay que ponerle empeño, hay que sacrificarse, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es una falsedad. Es una falsedad porque los que alcanzaron el éxito alcanzaron por coincidencia, por casualidad, pero esa casualidad no puede repetirse con todos. Y justamente bajo este paradigma, todos o el 95% nos quedamos en el estado de frustración, en el estado de fracasados y no vivimos la salud universal, no sentimos la armonía, la tranquilidad plena con el universo, con la naturaleza, porque vivimos una serie de conflictos. Entonces, ¿cómo se alcanza una meta? Aquí tenemos en el nuevo paradigma, la meta se alcanza sin esfuerzo. El éxito es inevitable, pero hay que ubicarse en el punto de partida correcto. Entonces aquí ya viene la pregunta, ¿cuál es el punto de partida correcto? Ese es el tema, conocer el punto de partida y hacia dónde debemos orientarnos, pero para eso tenemos que basarnos en los principios y leyes de la naturaleza, del universo. Al margen de esos principios y leyes vamos a seguir a cuestas, a ciegas y sin esperanza de alcanzar el éxito. Como podemos ver en la naturaleza, las plantas se desarrollan sin esfuerzo y sin moverse de su sitio, o sea, tienen una desventaja, sin embargo, sacan una hermosa flor, unas hojas, unos frutos. Ese es éxito, pero se basa en las leyes de la naturaleza. Nosotros, con esa racionalidad, con ese conocimiento, con todo lo que tenemos para seguir las leyes, los principios de la naturaleza para alcanzar el éxito, sin esfuerzo, solamente siguiendo la fuerza de las leyes, de los principios, seguir esa secuencia y alcanzamos el éxito sin esfuerzo. Ahora vamos a presentar aquí el, el fundamento. Y hemos presentado un paradigma, pero ahora el fundamento. En este fundamento tenemos aquí la esencia universal como el punto de partida, el punto de partida. Luego, siguiendo la jerarquía descendente, tenemos los principios universales. Luego, las leyes universales. Más abajo, en forma ya más específica, están las leyes científicas, es decir, las leyes científicas tienen menos poder que las leyes universales. Luego, la evidencia empírica. Bueno, esos son los niveles de fundamento de la realidad que rigen. Entonces, nosotros estratégicamente y siguiendo el orden de la naturaleza, podemos tomar como punto de partida no la evidencia empírica,
como lo estamos haciendo en la actualidad, sino la esencia universal. ¿Por qué? Porque estos fundamentos van en orden descendente. Porque si nos ubicamos en la evidencia empírica, entonces tenemos que ir hacia arriba y contra la corriente. Por eso es que no alcanzamos nuestras metas. Nuestros objetivos no se cumplen, porque vamos en contra de la corriente. Nuestro punto de partida debe ser la esencia universal para desde la esencia universal avanzar en forma descendente. Es como una piedra que cae ¿no? de una pendiente con la fuerza mismo, ¿no? de su peso. Entonces así nosotros también podemos seguir, pero para eso tenemos que ubicarnos en la esencia universal. Entonces ahora se hace más interesante qué es esa esencia universal, dónde está, cómo llego a esa esencia universal, cómo entiendo, porque si de eso se trata, encantadísimo. Yo quiero conocer la esencia universal, quiero conocer, entender y si es posible manejar o qué debo hacer con la esencia universal. Esa sería la primera intención. Bueno, es sencillo. Hay una ley, la ley de la jerarquía descendente de la energía. Es decir, es la energía lo que va a determinar el sentido del movimiento de todo ente del universo. Nada se mueve sin la energía. Y la energía va en este orden, de la energía fuerte a la energía débil. Es decir, la energía débil se adapta, se alinea, obedece a la energía fuerte. Esa es una ley universal, ley de la jerarquía descendente. Y de hecho, en la naturaleza vamos a ver la jerarquía. Y en todo aspecto, hasta en la organización humana, vamos a ver la jerarquía. No es casual, eso viene de esta ley. Ya, aun cuando el ser humano no conozca las leyes, pero en la vida diaria lo aplicamos. Entonces, aquí ya tenemos ya dos elementos. Primero, la jerarquía de los fundamentos y una ley que nos dice la energía va en forma descendente. Entonces, eso es la segunda razón para ubicarnos en la esencia universal, pero sigue siendo interesante conocer cuál es esa esencia universal y en qué consiste. Bien, ¿y qué podemos alcanzar con la esencia universal? Primero, la verdad universal. ¿Qué es verdad universal? Ya se va complicando la cosa, pero no se preocupen. Todo depende de la esencia universal. Conocer la esencia universal ya automáticamente se convierte en verdad universal. Y con esa verdad universal podemos crear la razón universal. Y de la razón universal deriva el conocimiento universal, la conciencia universal y luego la sabiduría universal. Y esto se convierte en una conducta inevitable. Y esa conducta inevitable es la ética universal. Y la ética universal ya es la confirmación de un equilibrio, de una interacción simétrica entre la mente y el universo, es decir, la salud universal. Entonces, bajo este nuevo paradigma, podemos formar nuevos profesionales del siglo XXI con sabiduría universal, con ética universal, y la ética universal va a ser la base de la ética profesional y la ética individual. ¿Es o no es interesante, importante y necesario para la vida humana de nuestro tiempo? Es tan sencillo y sigue siendo importante el valor de la esencia universal, porque es el punto de partida y diría además que es el punto de llegada y son los pasos, son todos los puntos. Si esa esencia universal del universo está impregnado de esencia universal. En otras palabras, estamos rodeados de la esencia universal. Ni siquiera hay que ir hasta un lugar para entrar en contacto con la esencia universal.
Esta es la esencia universal. La esencia universal es la unidad de la energía y la materia. Por eso nosotros somos mente y cuerpo, mente y cuerpo. La sociedad, cultura y población, dos elementos que representan la materia y la energía. Y así todo el universo, todos los elementos están constituidos por energía y materia. Pero para que nosotros alcancemos la salud universal, tenemos que mantener esa simetría de la esencia universal, es decir, el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Eso lo podemos mantener todos. Es más fácil, pero además necesitamos mantener la simetría entre la mente y la realidad. También es posible, pero lo que nos falta, y para eso es necesario la esencia universal, es mantener el equilibrio entre la mente y el universo. Y para eso es importante conocer la esencia universal. Y esta esencia universal no es solamente la unidad de la energía y la materia, sino también tiene principios, tiene leyes y leyes específicas, etcétera. Todo eso lo vamos a ver enseguida.